Hoy vamos a ver la introducción al libro de Génesis. El libro de Génesis, hermanos, es el primer libro del canon sagrado y es conocido como el libro de los comienzos. El libro de los comienzos. Y este libro de Génesis forma parte de lo que se llama la Torá de los judíos, conocida también por los cristianos como el Pentateuco, ¿no? Penta 5, habla de los 5 primeros libros que están registrados en la Biblia. Y los judíos dieron a este libro el nombre de Bereshit. Ese es el nombre que dieron los judíos, que significa en el principio, Bereshit. ¿Por qué? Porque es la primera palabra con que empieza Génesis 1:1. Bereshit, en el principio. Así lo llamaron los judíos. Este nombre Génesis viene realmente de la traducción del Antiguo Testamento al griego, ahí en la Septuaginta. ¿Recuerdan cuando hubo esa traducción? O la traducción de los 70 también que se denomina. Entonces, ellos denominaron Geneseos. Es griego, Geneseos, que significa origen o comienzo. Y de ahí viene la palabra Génesis, de Geneseos. ¿Ve? Ya va aprendiendo algo. El autor, pues, como está relacionada íntimamente con el Pentateuco, pues los judíos, la tradición judía aceptó que el autor de este libro es Moisés, al igual que los otros 4 libros, ¿no? Moisés entonces es el autor de los 5 primeros libros que están registrados en la Biblia. Y no solamente eso, que la tradición judía lo aceptó, sino que también los autores del Nuevo Testamento lo aceptaron como tal. Es más, Cristo mismo lo ratifica en varias oportunidades. Y se voy a mencionar unas 2 veces. Por ejemplo, Mateo 8:4, voy a ir para ver cómo Cristo hace el reconocimiento de Moisés. Dice Mateo 8:4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó ¿quién? ¿Ve? Hay un reconocimiento. Presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. O sea, Cristo reconoce que fue Moisés quien escribió. Mateo 19:7 y 8 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mire, está hablando de Moisés. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, ahí Jesús hace el énfasis de que fue Moisés el que escribió eso. No vamos a hablar del divorcio, desde luego, pero estamos haciendo uso de estos versículos para poder mencionar cómo es que se relaciona. Marcos 7:10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. O sea, tiene que morir. Ahora, si Jesús ratificó que fue Moisés quien escribió, entonces yo creo que no hay ninguna razón para que ninguno de nosotros pueda dudar o no aceptar esto. Sabemos que Moisés fue educado en la corte de Egipto, por ende, él tenía la capacidad de poder escribir un libro muy bien. No era ningún ignorante, había sido educado, si tuviéramos que ponerlo en paralelo a estos momentos, pues en el TEC. No sé, una persona que es educada ahí en el TEC de Monterrey, que ha hecho su maestría y su doctorado en el TEC, con toda seguridad va a saber expresarse apropiadamente, va a saber escribir correctamente. ¿O no es cierto? ¿Ve? Entonces lo mismo, más o menos estoy viendo el paralelo. Moisés, o sea, no hay forma de poder dudar porque Moisés tenía la capacidad, había sido instruido, ¿verdad? Ahí
en la corte de Egipto. Muchos teólogos liberales han afirmado y aún siguen afirmando que Génesis fue redactado por algunos escribas y que han tomado fuentes diversas. Unos cogieron una parte, otros cogieron otra parte, otros cogieron otra fuente y así, y todas las unieron. Y el principal argumento para decir que así fue, y tal vez algunos de ustedes han leído, cuando ustedes que estudian y que leen comentarios bíblicos, algunos están sustentando que no fue Moisés, sino que fueron varios escribas. Entonces, el argumento que ellos usan para poder hacer esta hipótesis son los supuestos relatos duplicados que hay en Génesis. Si ustedes han sido observadores, los que han leído ya Génesis, se habrán dado cuenta que hay dos relatos de la creación. Pero también hay dos relatos de la mentira de Abraham. Entonces, ¿cómo es posible que haya dos relatos? ¿Por qué? ¿Saben qué? A pesar de eso, esta hipótesis se derrumba frente a la autoridad del Nuevo Testamento y frente a la autoridad de Cristo, que él reconoce que fue Moisés quien escribió. Es decir, ¿quién sabe más? ¿Los teólogos modernos que quieren dar su opinión o Cristo, que dejó bien marcado, ¿verdad?, quién fue el que escribió el Pentateuco? Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, pues tenemos que entender que frente a la autoridad de la misma palabra, eso es irrefutable. Este libro de Génesis coincide más o menos con la fecha del Éxodo y es aproximadamente 1400 antes de Cristo. Esa es la fecha en que se escribió este libro de Génesis. Y Génesis nos narra el inicio de muchas cosas. Por ejemplo, miren esto. Génesis nos narra el inicio de la creación. Génesis nos narra el inicio del pecado. Génesis nos narra el inicio del juicio de Dios. Nos narra el inicio de la nación de Israel, porque cuando empezó no había Israel, ¿o sí? Pues no existía, pero aquí en Génesis nos narra ese inicio, pero también nos narra el inicio del plan de salvación. Es decir, hay cosas tan extraordinarias en este libro de Génesis. Y en términos de estructura literaria, este libro de Génesis está básicamente compuesto por una introducción seguida por 10 secciones principales y cada una de ellas comienza con una palabra hebrea llamada Toledot, que en griego es geneseos, que significa orígenes o comienzos, como le había dicho hace un momento. Y eso nos da una estructura más o menos de la siguiente manera. De Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3 es la introducción de esto. La historia de los orígenes luego sigue ahí en Génesis 2:4 hasta el 4:6. Y no le voy a mencionar los versículos porque eso lo vamos a desarrollar luego. Luego sigue la historia de las generaciones de Adán, la historia de las generaciones de Noé, la historia de las generaciones de los hijos de Noé, la historia de las generaciones de los hijos de Sem, la historia de las generaciones de Taré, de Ismael, de Isaac, de Esaú, y la historia de la familia de Jacob por último. Y esa es toda la estructura. Ahora, ¿por qué teológicamente diríamos que este libro de Génesis es importante? Porque eso tenemos que evaluarlo, tenemos que poder saber por qué es importante. A veces hay personas que no le dan mucha importancia y creen que acá no hay algo importante que Dios nos pueda comunicar. Déjame decirle que hay muchísimo que Dios nos va a comunicar a nosotros, que vamos a ir aprendiendo. Por ser Génesis el primer libro aquí en la Biblia, pues por algo Dios lo puso en primer lugar, porque es muy importante para el creyente. Y en este libro vamos a aprender muchísimas cosas fundamentales para el desarrollo de nuestra fe. Porque el cristiano, su vida empieza con fe, vive por fe y además termina en fe. Por lo tanto, si esto nos va a ayudar que nosotros podamos desarrollar nuestra fe, ¿es importante o no? Pregunto yo. Claro que sí. Entonces, la doctrina de la creación del mundo material, que fue creado por Dios de la nada por medio del poder de su palabra, por ejemplo.
Entonces vamos a ver a un Dios omnipotente, a un Dios todopoderoso, que si lo comparamos con situaciones que nos pueden pasar a nosotros, debemos recordar siempre que no existía nada y de la nada Dios hizo todo lo que hay. Y esto entonces hace que nuestra fe crezca. Porque el Dios no es como el hombre. Dicen, mira, acaban de sacar el iPhone S6. Pero no hubo una creación de la nada, hubo simplemente una transformación de la materia. Cualquier cosa que hayan sacado, simplemente el hombre lo transformó, porque la materia ya estaba dada. Pero cuando vamos a estudiar, más adelante nos vamos a dar cuenta que lo que verdaderamente Dios hizo fue creación, pero de la nada. No había nada, no existía nada. Y de la nada Dios dijo, hágase, y fue hecho. Y el saber la clase, el tipo de Dios que tenemos, ese Dios de la Biblia, entonces nos alegraremos que no es un Diosito, que es un Dios todopoderoso y que Él es suficiente para poder suplir cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier vicisitud por la que nosotros podamos estar atravesando. Por lo tanto, es importante conocer qué tipo de Dios es el que nosotros venimos a adorar, venimos a exaltar y al cual nos dirigimos con palabras de oración. Y eso, pues lo vemos en Génesis, hermanos. ¿Se dan cuenta la importancia de conocer verdaderamente quién es Dios? Entonces, cuando vamos a ver eso, digo, wow, qué tremendo, qué extraordinario. Pero también en Génesis vamos a ver la naturaleza del hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, teniendo el Espíritu de Dios. Y eso es algo importante, porque Dios no nos hizo como animales. Es el hombre que quiere vivir como un animal, pero Dios no nos hizo así. Dios quiere que seamos diferentes, por eso nos dio raciocinio, por eso nos dio algo de parte de Él, lo puso dentro de nosotros. Pero también más adelante vamos a ver el origen y la naturaleza y consecuencias del pecado, de las cuales nadie está exento. Es decir, nadie está libre de poder pecar de una o de otra manera. Pero también vamos a ver el juicio de Dios sobre el pecado. Es decir, que Dios no es ningún tonto, que a Dios no se le escapa nada. Cuando Caín mató a su hermano, él todavía no entendía, no comprendía a cabalidad quién era Dios. Y se quiso esconder. Y así hay mucha gente ahora que hace sus fechorías y como Dios no castiga de inmediato, dice, no, como Dios ni se fijó en mí, entonces debe estar tan ocupado haciendo tantas cosas, ¿verdad? Que no se está fijando en lo que yo hago. Mentiras. Lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos acumulando más fuego para el día del juicio. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Vemos el juicio de Dios en el caso de Caín. Vemos el juicio de Dios con el diluvio de Noé. Vemos el juicio de Dios con la torre de Babel. Y vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es decir, Dios es un Dios justo. O sea, es lo que vemos nosotros aquí en el libro de Génesis. Pero por otro lado, también vemos el plan de Dios para la salvación del hombre. Qué extraordinario. Y lo vemos ilustrado pues en la vida de Abraham, quien fue justificado por la fe. ¿Recuerdan? Por la fe, Abraham, ¿qué? Fue justificado. Y quien vivió ahí lo vio ahí en el monte Moria como Dios efectuaría la salvación del mundo por medio del ofrecimiento de su único hijo. Y lo vio en el caso en el que él fue llamado a ofrecer a su hijo Isaac. Él estaba percibiendo, fíjense desde cuándo, cómo iba a ser la salvación del hombre. Qué extraordinario. Así que, hermanos, teológicamente, pues hablando, hay mucho que vamos a aprender en este libro de Génesis. Entonces, podemos resumir rápidamente que este libro de Génesis tiene de contenido, en primer lugar, los comienzos de la humanidad, la vida de Abraham, la vida de Isaac y su familia, la vida de Jacob, la vida de José, y es lo que tenemos. Prácticamente es todo cómo se desarrolla este libro. Así que
En términos de estructura literaria, los dos primeros versículos de este capítulo realmente son una introducción al poema que se va a realizar. Quiero que sepan que lo que vemos aquí es manera de un poema, entiéndalo así. Versículo 3 hasta el 2:3 es prácticamente lo que vamos a desarrollar en primera instancia, ¿no? Así que y a la vez todo eso es un prefacio para todo lo demás que va a venir en el desarrollo del libro de Génesis. Así que vamos al versículo 1 del capítulo 1 del libro de Génesis. ¿Ya lo encontraron? ¿Por qué se ríen, hermanos? Muy bien. Pues es el primer versículo. Me dirán cómo no lo voy a encontrar, ¿verdad? Con los ojos cerrados lo encuentro, ¿verdad? Génesis 1:1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, por los siglos, los hombres han aceptado esto como una verdad inerrante. Ha sido aceptado. Lamentablemente, a partir de mediados del siglo XIX, la teoría de la evolución ha llevado a muchos a negar la doctrina de la creación. Pero yo le pregunto, a ver, ¿quién debe tener más fe? A ver. ¿Un cristiano que cree que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe? ¿O uno que dice que no fue así, que fue por evolución? ¿Quién debe tener más fe? Pues imagínense, para poder sustentar que vienen del chango, deben tener bastante fe, ¿no? En exceso de fe. ¿Sí o no? Pues muchísima, ¿no? En cambio nosotros una fe sencilla, simple, decimos, sí, Dios hizo todas las cosas y nosotros provenimos de Él. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Fe simple y sencilla, porque eso es lo que hace Dios. Creemos en un Dios todopoderoso. Pero alguien que no cree, pues imagínate, no, o sea, está bien difícil. Ahora, pero déjenme decirle, hermanos, que esta situación sobre la evolución ha afectado también a la iglesia cristiana. Porque ahora resulta que algunos, no muchos, pero sí algunos, dicen creer en la Biblia, pero aceptan la teoría de la evolución. Y no les sorprenda que por ahí van a salir algunos evolucionistas. Y no les sorprenda que ustedes en su Facebook un día digan, nosotros alabamos a Dios, gracias a Dios por el mono, porque de ahí venimos. ¿Entienden? O sea, se dicen cristianos, pero todavía están con esas raíces de la evolución, porque han sido contaminados. Así que Moisés escribe de la creación del mundo en dos partes. Génesis 1:1 hasta el 2:3, la primera parte, y luego del 2:4 hasta el 25, la segunda parte. Así que aquí la pregunta surge inmediatamente, ¿por qué nos ha dado Dios dos relatos diferentes de la creación? Y esto quiero que si tengamos mucho cuidado y estemos atentos, ¿no? Algunos responden diciendo que pues Moisés tenía dos documentos en los cuales había diferentes relatos acerca de la creación y él simplemente agarró copy-paste, ¿verdad? Bueno, los muchachos entienden eso, pero a los hermanos lo copiaron y lo pegaron acá. Copiaron de acá y lo pegaron acá y lo juntaron y eso ya fue el libro de Génesis. ¿Saben qué, hermanos? Podemos descartar esta sugerencia por falta de pruebas y también por ser demasiado ingenua, diríamos. Porque un análisis de estos dos relatos indica que contrastan en estilo y también contrastan en contenido. ¿Por qué? Porque el primer relato tiene una estructura obvia que divide la historia de la creación del universo en lo que podríamos llamar estrofas de un poema.
Mientras que la segunda parte de la que habla lo mismo es más prosaica. Entonces no tienen nada que ver y no se relacionan. Al contrario, hay un contraste en cuanto a contenido. Uno habla de una manera y ya cuando desarrollamos se van a dar cuenta. Y la otra parte, que habla también de la creación, habla de otra manera. El primer relato narra la creación de todo el universo, mientras que el segundo se enfoca en la creación del hombre. Por lo tanto, podemos decir que ambos relatos se complementan y al contrario son muy necesarios para la comprensión total de toda la creación, de todo lo que Dios hizo. ¿Sí? ¿Comprendieron eso? Entonces, esa es la explicación. Más yo creo que se acerca a por qué está así estructurado el libro de Génesis. Y vamos a ver sobre la creación del universo. Este relato está en Génesis 1:1 hasta el 2:3, les decía. Parece servir como una introducción a todo el libro de Génesis. Y en ese sentido es parecido al Salmo 1, a Mateo 1, a Juan 1:1, en fin, y a 1 de Juan 1:1 también. Y el relato tiene la estructura, les decía, en forma de ¿qué? De un poema, muy bien. Y tiene la estructura de un poema y está conformado por 6 estrofas. Una introducción, las 6 estrofas y la conclusión. Génesis 1:1 y 2, versículo 1 y 2 es la introducción. Génesis 1:3 al 5 es la primera estrofa. Del 6 al 8 la segunda, del 9 al 13 la tercera, del 14 al 19 la cuarta, del 20 al 23 la quinta y del 24 al 31 la sexta estrofa. Y del 2:1, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3 es la conclusión. Ese es el poema, es la forma como está elaborado. Y cada estrofa, ¿sabe cómo diferenciamos? Pues tiene ciertas frases características. Por ejemplo, sabemos que empieza una estrofa porque dice más o menos lo siguiente: dijo Dios, vio Dios, hizo Dios, creó Dios, llamó Dios, y fue la tarde y la mañana. Son palabras que se repiten y hace que podamos dividir fácilmente esta lectura. Así que estamos en el Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Pues la Biblia empieza entonces con un verso muy sencillo, pero a la vez profundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés, si se dan cuenta, no trata de explicar la existencia de Dios, ¿no? No, su interés es explicar la existencia de este mundo material. Qué interesante. Este mundo existe no porque sea eterno, sino porque fue creado. ¿Por quién? Por Dios, porque es lo que está diciendo. O sea, Moisés no tiene otro énfasis, sino que hacer entender, que podamos comprender que esto no fue eterno, sino que esto fue creado. Este mundo donde vivimos fue creado. ¿Y qué es diferente a Juan 1:1? Juan, él sí tiene un interés diferente. El interés de él es explicar la existencia de Dios, el Hijo. En el principio, ¿qué cosa dice? Era el verbo. Y el verbo era Dios. O sea, Juan tiene una perspectiva diferente. Cada uno de los escritores siempre ha tenido una forma particular y una orientación de por qué escribe de una manera o de otra. Ahora, el principio es el momento en el cual el mundo material comenzó a existir. Antes de ello, solamente existía el mundo espiritual. Los ángeles ya existían. Y eso lo podemos ver ahí en Job 38:7. Luego lo vamos a ver. Ya existían. Es decir, lo espiritual existe antes, ¿qué? ¿De qué? Del mundo material. Lo espiritual. Lo espiritual es más real que el mundo material, ¿no? La palabra Dios, aquí hay algo interesante. En el principio creó Dios. La palabra Dios, ¿saben cuál es? Es la palabra Elohim. Y Elohim está en forma plural de Él. Él es el nombre de Dios. Y está en plural.
El plural, quiero que entiendan, no debe ser entendido como un plural numérico, ¿no?, indicando existencia de Trinidad, sino como un plural intensivo, lo que indica grandeza de Dios. Por eso que está en plural, y se lo voy a demostrar. Sabemos que esto, porque el verbo creó, en el principio creó. ¿En el principio quién? Dios, Elohim, en plural. Le dijo que está hablando de grandeza. Creó. Este creó no está en plural. Este creó está en singular. El verbo creó, bara, solamente, hermanos, escúcheme bien, solamente se usa en relación con la actividad de Dios. No se usa para ninguna otra cosa. ¿Comprende? Para ninguna otra cosa se utiliza este verbo bara. Y está indicando, bara indica una creación de la nada. De la nada. Por eso que no se puede aplicar al hombre. Bara no se puede aplicar a ningún hombre. A nada de lo que el hombre ha creado se le puede aplicar. Bara. Bara, este término bara es exclusivo. Esto se aplica única y exclusivamente ¿a quién? A Dios y a nadie más. Cuando un carpintero, por ejemplo, hace un mueble tan extraordinario, usa materiales que ya existen, ¿sí o no? Claro. Cuando un artista crea un cuadro, un lienzo, dibuja un lienzo, usa materiales que ya existen. Cuando nuestras hermanas damas preparan un potaje de esos que hasta uno se lambia hasta los dedos. Y qué rico, ¿verdad? Pero lo hacen tan rico, pero lo hacen en base ¿a qué? A ingredientes que ya existen. Las amas de casa, las hermanas, no fueron y crearon la lechuga, los tomates, el pepino. No, no, ya existen, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, pero cuando Dios creó este universo material que estamos viendo, no usó materiales ya existentes. O sea, es la diferencia, sino que Él creó algo nuevo de la nada. No existía nada y Dios lo creó. Por eso utiliza este verbo bara. Esa es la idea del verbo bara ahí en el griego. Y esto nos enseña, por ejemplo, también Hebreos 11:3, que va complementando a lo que acabamos de ver. Hebreos 11:3 dice de la siguiente manera: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo que podemos ver nosotros, fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía, es decir, no había nada que se iba a ver. De lo que no se ve, fue hecho. ¿Mediante qué? Su palabra. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, algunos decían, sí, Dios dijo, hágase la tierra. Y gritaban. Yo, ¿qué? ¿Para qué? No. La autoridad de Dios no se da porque Él grita, se da simplemente por su palabra. Hágase tal cosa, y ya fue hecho. De ahí que algunas personas creen que para tener autoridad hay que gritar mucho, y no se necesita gritar. La autoridad se tiene por tener una relación con el Señor, nada más, por tener esa comunión con Dios. No se necesita hacer un griterío y hacer unas oraciones kilométricas, sino que la comunión tiene que ser permanente, 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 permanente. Entonces, cuando llegue el momento, simplemente vas, oras en el nombre de Jesús y las cosas suceden. No tiene que haber un teatro, un show, porque Dios no es teatrero. Simplemente las cosas ocurren. Ocurren porque la Biblia así lo establece. Y estas cosas seguirán a los que en mi nombre. Sencillo. Una fe sencilla, una fe práctica, pero hay que creerle de veras. O sea, a veces radica eso, en que a veces las cosas no ocurren. ¿Por qué? Por la falta de fe. Simplemente es eso. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor.
Entonces, muchos textos, en la Biblia hablan sobre la creación de Dios y cómo Dios los creó. No quiero redundar, es muchísimos textos, no es uno ni dos, son muchísimos. El Salmo 8:3, el Salmo 33:6, el Salmo 89:11, el Salmo 102, Jeremías 10:12, Zacarías 12:1, Juan 1:1, Hechos 14. No, pues sí, imagínense, hay muchos textos. Entonces, la introducción entonces al poema nos dice 4 cosas importantes. Veamos, número 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos hablando de la introducción, recuerden que es hasta el versículo 2, ¿no? Luego dice, número 2, la segunda cosa que nos dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Segunda cosa que nos dice. Número 3, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Y número 4, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 4 cosas. Entonces, en el principio creó Dios. La Biblia no afirma cuándo Dios creó todas las cosas, solamente lo que hace es describir el momento en que lo hizo. En el principio, ¿cuándo fue? En el principio. Así de sencillo. Y algunos dicen, pero es que yo quiero saber cuándo fue. Pues no es importante. A veces algunas personas me dicen, pero yo quisiera saber, quieren saber detalles. Pues la Biblia dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Así que ni te pongas a investigar porque te vas a volver loco tratando de sacar los detalles. No vas a encontrar. Dios lo que quiere dar a conocer está en la Biblia, está plasmado en la Biblia. Y ahí está todo lo que Dios desea que nosotros podamos conocer. Ahora, fíjense, podemos comparar, si comparáramos este versículo con Juan 1:1, también dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y miren, luego, primera de Juan, 1:1 dice, lo que era desde el principio, fíjense nuevamente, palabra principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y él les había estado diciendo hace un momento que los ángeles presenciaron la creación del mundo. ¿Recuerdan? Hace un momento. El mundo espiritual fue hecho antes que este mundo material. Y ese es el principio. Vamos a ver. Algunos están medio sorprendidos. Pues vamos a ver Job, capítulo 38, versículo 4 al 7. Para entender de que los ángeles ya estaban presenciando la creación. Ellos son antes que nosotros. Fíjense, Job 38, 4 al 7. Dice, cuando Job ahí comenzó ahí como a quejarse, ¿no? Entonces, ahora te voy a interrogar, Job. Te voy a interrogar a ver si eres tan bueno, así. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Wow. Imagínense. Házmelo saber si tienes inteligencia. Imagínense que a uno de los que se creen tan listos, Dios le dijera, hey, tú te crees muy listo, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? ¿Qué le va a decir? No, pues tú eres tan listo. Imagínense, eso le pasó a Job. ¿Dónde estabas tú? Luego, versículo 5 dice, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Porque la tierra tiene unas medidas exactas que Dios le puso. ¿Quién ordenó? ¿O quién extendió sobre ella cordel para poder medirla? Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? O sea, ¿en qué están fundadas las bases de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? O sea, ¿en qué se sustenta la tierra? No, pues con esa pregunta ya lo mató a Job. ¿Qué va a responder? Imagínense. Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿De quién está hablando? Pues de los ángeles. ¿Se dan cuenta
que los ángeles ya existían en la creación? Ahí está. Antes de crear el mundo material, entonces podemos darnos cuenta que Dios ya había creado el mundo espiritual. Por ende, la palabra principio, Bereshit, recuerdan que les había dicho en hebreo, Bereshit, debe ser entendida solamente como marcando el comienzo de este mundo material. No el comienzo de que Dios no existía. No, el comienzo pero de este mundo material. Y el verbo creó es bara, ahí en hebreo. Y como les había dicho, es un verbo que se usa únicamente para poder describir las acciones de Dios. Es decir, crear ¿qué? De la nada. Y el verbo bara, pues se halla también en Isaías, ¿sí? En Isaías 40, 26, 28, 42, 5, etc. Entonces, solamente, escuchen, solamente se atribuye a Dios, no se atribuye a nadie más este verbo. Sigamos con Génesis, versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y estas palabras, hermanos, han provocado cierta polémica entre los comentaristas y los teólogos. Algunos argumentan que esto, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y yo también me enseñaron así, que esto se refería a que pues esos escombros eran las ruinas que quedaban de la primera creación y que cayó en pecado y fue juzgada por Dios. Y algunos afirman que hay un intervalo enorme entre el versículo 1 y el versículo 2. Y yo también así creía muy firmemente y decía, sí, fue destruido y Satanás fue desechado y por eso hubo un caos y es lo que ocurre acá, ¿verdad? Porque eso me enseñaron, ¿no? Ahora, muchos dicen que hay un gran tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2. Por eso ahí pueden explicar los millones de años de antigüedad que son propuestos por los geólogos, ¿no? Con sus pruebitas de carbono 14, que se ha demostrado de que ese carbono no sirve para nada, que realmente esas pruebas, que es la única prueba que hacen para probar la antigüedad, realmente no es confiable, ¿verdad? Entonces no tienen más. Entonces, pero algunos se quieren alinear y dije, no, pues sí, ahí están los millones de años, ¿no? Pero fíjense, varios han conjeturado que hubo una catástrofe entonces entre Génesis en el 1, entre el versículo 1 y el versículo 2. Pero, ¿cómo es posible concebir de que Dios creara un caos? Y por ello, como ellos no entendían, no, tiene que haber, alguien le echó a perder allí el trabajo de Dios. Entonces ellos supusieron que pues tuvo que haber alguien arruinado, echado a perder todo lo que Dios había estado creando, la hermosura, la perfección. Y entonces alguien le echó a perder por una u otra razón. Entonces, ¿qué pasa? Alguien tuvo que hay que echarle la culpa a alguien. ¿Quién pudo hacer? Pues Satanás, ¿verdad? La caída de Satanás cuando se rebeló en contra de Dios, lo desechó y cuando lo desecha, lo manda hasta la tierra y pues destruye todo, ¿no? Y entonces fue la introducción del pecado en el universo, destruyendo lo que Dios ya había hecho. Ahora, cuando se expone este concepto, hay algunas cosas que parecen funcionar desde el punto de vista intelectual, parecen funcionar. Sin embargo, ojo, y muchos han aceptado esto por estar acorde con los científicos, para decir que hay millones y millones de años en la Tierra. No hay otra cosa. Y como les decía, algunos líderes cristianos, muchos teólogos, desde luego no pocos, han señalado que sí, efectivamente así fue, y que hay muchos millones de años, y fue el diablo, fue Satanás quien destruyó todo esto. Pero hay tres dificultades con esa teoría, y es lo que quiero explicarles hoy, porque tal vez usted fue igual que yo, porque a mí me enseñaron eso y yo defendía eso hasta que pues comenzamos a comprender un poco más de su palabra.
La Biblia indica que Satanás es un ser espiritual y que su habitación original, ¿dónde era? En el cielo, exactamente. Y sería ilógico que Dios creara un mundo material para seres netamente espirituales. Porque Él es un ser espiritual y no necesita un lugar físico para poder vivir. Porque es un ser espiritual. ¿Sí comprendemos la idea? Ok. Es el primer argumento. Segundo, si el versículo 2 disculpen, hermano. Si el versículo 2 indica las condiciones resultantes del juicio de Dios sobre un pecado anterior, entonces esto implicaría que el mundo ya estaba bajo la maldición de Dios. Sí, porque ya había pecado anterior. Entonces ya estaba bajo la maldición de Dios. ¿Sí van entendiendo esa parte? Ok. Por ende, sería difícil comprender de que Dios pudo crear un mundo perfecto usando materiales de un mundo bajo juicio, es decir, de un mundo imperfecto. ¿Es lógico, sí o no? Y número 3, en el resto de la Biblia no hay ningún indicio acerca de estos supuestos eventos que se mencionan. Y a la luz de estas dificultades, entonces debe quedar descartada la idea de un mundo antiguo que cayó y fue juzgado por Dios y por eso entró en ese desorden que se menciona en el versículo 2. En este verso extraño, diríamos, y lleno de misterio, donde Moisés afirma, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y estas palabras parecen describir las condiciones de este globo terráqueo antes del inicio de la creación de Dios. Sin embargo, dado que el mundo material no es eterno, ¿o sí? No es eterno. Esta tierra, este planeta Tierra donde vivimos, tuvo que haber sido producto de la creación de Dios. Y si nosotros lo entendemos de esta manera, entonces tenemos que concluir que Dios creó este planeta por etapas. ¿Por qué? Ahí está. En el principio creó que Dios, los cielos, una etapa. Es lo que hizo, solamente eso. Entonces la primera etapa fue ¿qué cosa? Formar una masa de materiales, ¿verdad? A ver, se lo voy a poner de la siguiente manera. Vamos a poner un albañil. Va a construir una casa. Y cuando va a levantar, yo pregunto, ¿qué pone primero? ¿Los cimientos, la obra negra? ¿O primero pone de repente las marquesinas, pone de repente el piso de madera? ¿Qué es lo que pone primero? ¿Y la pared cómo están cuando recién se levanta? ¿Está bonita de inmediato? No. Obra gris, como le llaman, ¿no? Ustedes los expertos en eso, ¿verdad? Está en obra gris. Y el suelo está limpio, así como para poder. ¿Hay desorden, sí o no? ¿Captan la idea? Estoy tratando, no es exactamente, pero estoy tratando de darles un ejemplo para que puedan comprender. Entonces, Dios creó por etapas. Y estaba ahí. Estaba haciendo la obra gris. Es la etapa. Y cuando están así construyendo, yo sé que Dios no es como el hombre, pero por ejemplo, estamos poniendo acá el ejemplo de esta construcción. Yo pregunto, ¿todas las herramientas están ordenaditas o cómo están? ¿Y los bloques están ordenaditos o cómo están? Pero se ve que se está haciendo, ¿no? Entonces, la primera etapa entonces fue crear una masa de materiales. No había nada, recuerden, ¿ah? Entonces Dios crea esa masa de materiales, una masa desordenada, incapaz de sostener vida alguna. Entonces la palabra desordenada y vacía describen ¿qué cosa? La condición inicial de cómo estaba la tierra,
que Dios estaba creando. Ahora, la palabra desordenada, es importante que entendamos esta palabra. Miren, esta palabra en el hebreo es tohu. Esta palabra tohu que tiene, es como que algo que no tiene sustancia. Eso es tohu. Esta palabra se usa para describir el vacío del espacio. Se utiliza para describir lo vano de los ídolos. Se utiliza para poder describir un lugar abandonado y vacío. O sea, tiene varios usos. Y las versiones antiguas, es decir, la versión latín y la versión siriaca de la Biblia, traducen a esta palabra vacío, o nada, o vanidad. Quiero que entiendan, o sea, fíjense, todas esas palabras o esas acepciones, perdón, de esta palabra tohu. Sin embargo, es mejor interpretar esta palabra sin orden. Estaba desordenada, está sin orden. Y luego la otra palabra es y vacía. Esta palabra vacía es bohu. Bohu, que significa vacío. Primero es tohu y ahora es bohu. Y esta palabra solo se usa en el Antiguo Testamento 3 veces. Nada más. Y siempre aparece en paralelo a tohu. No aparece independiente. Siempre van concordantes, juntas. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Jeremías 4:23. Dice, y miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y tohu, y vacía. Y a los cielos, y no había en ellas luz. Aquí sugiere un retorno al vacío y al caos original, es lo que está viendo el profeta. Un análisis de esta palabra tohu indica que esta palabra contiene la idea de desierto, de desolación, sin forma. Y junto con bohu expresa el concepto de total desolación. Es decir, que hay una condición inhóspita para poder vivir. Es más o menos lo que está diciendo aquí. La Nueva Versión Internacional traduce estas dos palabras con un caos total. Estaba en un caos total. Es decir, estaba la masa que había hecho Dios con la cual iba a construir. Pero pues todavía no había hecho nada. Pero ya tenía la masa. Ya tenía la mezcla. ¿Sí? Van entendiendo. Estoy tratando de relacionar. No es exactamente, quiero que sepa, pero trato de darles ese ejemplo para que puedan comprender. Ya tenía la mezcla. ¿Y la mezcla qué forma tiene la mezcla? Yo pregunto. Pues amorfa, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta más o menos? Trato de darles un ejemplo, porque yo sé que para algunos de nosotros es un poco difícil, tal vez porque nos enseñaron pues de otra manera, y les vuelvo a repetir, a mí también me enseñaron así. Pero tenemos que ir viendo y vamos a darle sentido a esto. Versículo 10, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sobre esta masa desordenada y caótica habían tinieblas, ¿no? Muchas veces la tentación que siempre ocurre es de especular que la presencia de estas tinieblas siniestras eran de parte de Satanás. Pero ¿saben que eso sería un error terrible? ¿Por qué? Porque cuando seguimos avanzando en el versículo 3, estas tinieblas son simplemente consecuencias de la falta de luz. Pues no hay tinieblas, no hay luz, entonces ¿qué cosa hay? Pues no es la presencia de Satanás, porque antes lo asociábamos y decíamos, no, pues fue por Satanás. No. Versículo 3 nos dice que pues no había luz. Entonces las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Este abismo parece haber sido de aguas, como lo leemos en el versículo 6 y 7, cuando Dios ya comienza a ordenar las cosas. El cuadro que Moisés nos pinta entonces es de un globo terráqueo, pero que estaba totalmente desordenado, rodeado de una masa de agua, de una mezcla amorfa de océanos y de atmósferas. Pero en este gran caos del mundo primitivo, dice que estaba la presencia del Espíritu Santo de Dios moviéndose sobre la faz del abismo, de ese abismo acuático. No es lo que dice el versículo 2. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Moisés no explica, fíjense, no explica el propósito de este movimiento. Solamente dice que estaba ahí. Y dado que la palabra ruaj, espíritu,
¿verdad? Puede significar espíritu, pero también puede significar viento. O sea, tiene dos significados. Y hay dos posibles traducciones de este texto hebreo: el Espíritu de Dios o el viento de Dios. Ambas alternativas indican por igual que en ese tercer momento del versículo 2 aparece la poderosa presencia de Dios, estableciendo límites a las condiciones caóticas que se acaban de describir en las dos frases anteriores de este versículo 2. El verbo "y se movía" es muy interesante. Aquí vamos a ver. ¿Por qué es interesante? Porque este movía realmente significa revolotear o cubrir con las alas también. Esta palabra también aparece en Deuteronomio capítulo 32 versículo 11 y describe a un águila que está cuidando a sus polluelos. Estaba revoloteando y con las alas extendidas cubriendo a sus polluelos. Y el cuadro que Moisés nos está presentando con este verbo aquí en este versículo 2 es que el Espíritu Santo de alguna manera está revoloteando, está moviéndose, está cuidando a esa creación primitiva que Dios estaba haciendo. Es como que estaba incubando de repente la creación que Dios estaba haciendo, cuidando en lo que Dios iba a hacer, para lo que Dios iba a hacer posteriormente. Es lo que más o menos da la idea al decir esto. Ahora, a través de esta figura entonces podemos ver el gran poder de Dios, pero a la vez podemos ver el orden con que hace todas las cosas. Un orden que no se adelanta, que no se atrasa y que todas las cosas las hace en el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto, no de nosotros, sino en el tiempo perfecto de Él. Y ese es el mismo Dios que no necesitó nada. Y de la nada, Él dijo, hágase. Para poder demostrar quién es Él. Con el poder de su palabra. Y ese es el Dios a quien nosotros servimos. Para gloria de su nombre. No es ningún diosito. Es el gran yo soy. Es el todopoderoso. Es el único. Es el omnipotente. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores.